Hola, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todas, todos, todes a este tercer día de actividades de este segundo encuentro de paz y filosofía, cartografías de la interdependencia, vulnerabilidad, justicia global y la reinvención de la paz. Muchas gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de las distintas mesas, conferencias y conversatorios, y de igual manera a quienes recién se incorporan en este último día. Yo soy Fernanda Rocha, estudiante de primer semestre de la Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro, y tengo el honor de presentar la sexta y última mesa para cerrar con broche de oro esta jornada de mesas, que lleva por nombre Nuevas Materialidades y Paz Planetaria. Los participantes de esta mesa son Marcos Gibran Robles Fernández, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Sergio Iván Rodríguez Tobar, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Le recordamos a la audiencia que al final de ambas participaciones podrán hacer preguntas o comentarios, así que vayan preparando sus preguntas. Y para iniciar, comenzaremos con la ponencia La consideración de los seres sintientes para la paz, a cargo de Marcos Gibran Robles Fernández, quien es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como ponente en la Semana de la Filosofía Nacional, Cartografías Filosóficas 2023, y como cartelista en el 22º Congreso Internacional de Filosofía. Te damos la bienvenida y en cuanto lo decidas puedes iniciar. Muchas gracias. Bueno, comparto pantalla. Ok. Mm, Ok, denme un momento. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar que esta ponencia surge como un trabajo derivado de mi investigación para la tesis, que se basa principalmente en el trabajo que hace Donna Haraway acerca de este concepto de venir con y eh, sí, las consideraciones éticas de los animales. Entonces, eso como contexto inicial. Para empezar, me gustaría eh, iniciar con el contexto del que parto, el contexto material, y sería para hablar de consideraciones éticas, políticas, sociales, filosóficas y en general de propuestas teóricas que se ven atravesadas por condiciones materiales. Hay que hablar propiamente del mundo. En este caso, para pensar en marcos teóricos de éticas para la paz, con consideraciones para los animales no humanos, no solo basta pensar en estos animales como categoría universal, ni siquiera como ser individual en abstracto. Para pensar en consideraciones éticas para la paz atravesadas por la animalidad, hay que pensar qué es lo que significa esta animalidad situada en el mundo que nos acontece, principalmente desde un horizonte teórico, práctico, occidental, y qué es lo más influyente para los pensadores de este lado del mundo. Para articular una interpretación de las consideraciones morales de los animales no humanos es menester hablar de antropocentrismo. El antropocentrismo es un régimen teórico y práctico fundamental que articula las relaciones entre especies, principalmente entre dos grupos, animales humanos racionales, con mundo culturizados, y animales no humanos, sin mundo y irracionales, viviendo en el mundo natural. Que cabe aclarar, en este segundo grupo también se encuentra lo que es típicamente concebido como el mundo natural: bosques, selvas, ríos, que a pesar de ser otro horizonte muy necesario a considerar para concebir filosofías de la paz, es algo que se escapa de los límites de esta ponencia. No existe propiamente un momento histórico único y rastreable en el que se pueda hablar de la aparición del antropocentrismo como objeto específico. Es más bien una forma del pensamiento que se empieza a articular desde la antigua Grecia
atravesada por las meditaciones acerca del alma humana y su calidad en comparación con la del resto del mundo natural, y que recorre la Edad Media, el Renacimiento y el humanismo, la modernidad con Descartes y el inicio de la industrialización. Épocas discursivamente diferentes, pero que comparten en su esencia la idea básica del antropocentrismo, el excepcionalismo humano y la disposición para la explotación de los recursos naturales por parte de los seres humanos. Ahora, el excepcionalismo humano es un presupuesto. Los seres humanos constituyen una forma de vida radicalmente distinta y superior al resto de los seres, y que por ello ocupan una posición privilegiada en términos ontológicos, morales y políticos. Vale la pena aclarar que el excepcionalismo humano se ve atravesado por influencias colonialistas, racistas, machistas y racionalistas, que articulan esta forma de vida humana, no solo como humana, sino como hombre blanco racional portador del lenguaje real. Ya lo decía Freud y Haraway recuperando estas pretensiones de la dominación del mundo, como más del narcisismo primario del sujeto humano egocéntrico, que intenta mantener a raya el pánico mediante la fantasía del excepcionalismo humano, pero que inevitablemente se da cuenta de que estas ideas narcisistas no son más que pensamientos para la búsqueda de agenciamiento, que en su rompimiento generan las tres heridas del ego cultural. La segunda, en específico, la darwiniana. Y como lo dice Haraway, una herida que puso al Homo sapiens firmemente en el mundo de otras criaturas, todas tratando de ganarse una vida terrenal y por ende evolucionando, unas en relación con otros, sin las certidumbres de señales de tránsito direccionales que culminen en el hombre. Desmantelar estos presupuestos se vuelve fundamental para la construcción de paz, ya que pone en tela de juicio términos usados primariamente para toda la articulación de la paz y sus consideraciones, en este caso la del sujeto. ¿Qué consideraciones tomar a la hora de repensar la noción de sujeto? Vale la pena empezar diciendo que para Haraway y otros pensadores, la categoría de animal se ve rebasada por su propio contenido. Dice, la ausencia del hombre como algo distinto a la privación. Suele ser común pensar en el terreno lingüístico como una forma de articular al ser, nombrándolo. Es un logocentrismo, el posicionar a logos, palabra y razón, en una posición privilegiada como una empresa organizadora del mundo que habitamos. El poner en duda esto es también algo fundamental, pues la cultura occidental que nombra el sujeto, en este mismo nombrar, pretende que su propia capacidad de nombrarse lo dota de una cualidad especial, algo que Derrida con su idea de logofalocentrismo pone en duda. Cuando Haraway retoma de Derrida que la ausencia del nombre como algo distinto a la privación, no está afirmando otra cosa que el hecho de que lo animal se ve rebasado por su propio contenido, volviendo insuficiente decirle animal a un animal situado, como puede ser un perro, un gato, una golondrina, una serpiente o un humano. No implica que su ser se esté viendo privado de una existencia propia, sino al contrario, que este rebasamiento de su término es la posibilidad de pensar más allá de las limitaciones de su término. Ya que el animal es desbordado, hay que hablar entonces de animales situados y en contextos específicos, lo cual implica un reconocimiento de su ser en específico. Volveré a esto después. Por ahora, quiero pensar brevemente en cómo expandir la noción de sujetos dignos de ser tomados en cuenta para la formulación de éticas para la paz. Una de las éticas animales que más éxito han tenido ha sido, uy, que ha tenido más éxito en su aparición jurídica y filosófica es la ética utilitarista. Eh, una ética liberal que por sus aportes vale la pena ser mencionada, aunque no sea el horizonte desde el cual me interesa plantear la propuesta de mi ponente. El utilitarismo es, perdón, el utilitarismo es una ética que propone el aumento del bienestar como mayor bien a perseguir, un bienestar que se ve principalmente atravesado por la noción de sintiencia, la capacidad de percibir subjetivamente el mundo a través de los sentidos basado en la posibilidad de sentir dolor, sentir placer y tener sensaciones como el frío y el hambre.
Todo ser que cumpla con estas características estaría influyendo en la cantidad total de placer o displacer en el cual se basa el utilitarismo. A menos de que vayamos en contra de nuestra lógica y de las evidencias que tenemos en el mundo actual y pensemos que los animales son autómatas, ellos también son seres capaces de sentir dolor y que por tanto afectan activamente los parámetros del bienestar que el utilitarismo toma en cuenta. Esto es algo que el padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, ya tenía claro y que escribe. La pregunta no es, ¿pueden razonar? Ni pueden hablar, sino, ¿pueden sufrir? No explico todo esto con ánimos de demostrar lo mucho que sé, sino para demostrar que hay otros horizontes para pensar quiénes son, serán y seguirán siendo los sujetos en las consideraciones éticas y discusiones acerca de la paz. Para demostrar, de hecho, que antes de mí ya existen muchísimas propuestas previas que buscan reivindicar el reconocimiento de los animales no humanos. Mas, sin embargo, como ya he mencionado, no es el utilitarismo desde donde yo me posiciono por hablar de las consideraciones. Es desde la ontología relacional a la que se refiere Haraway cuando habla del término de devenir con. Devenir con es una palabra compuesta. Por un lado, eh, devenir, que hace referencia a la existencia del ser en un nivel ontológico, que hay algo que está en constante movimiento, un ir y venir constante que nunca se acota en un punto específico, pues en su esencia siempre está en movimiento. La palabra con hace referencia a que este movimiento de lo que está haciendo se da siempre con otros. En la otredad, por él, la idea fundamental de que el mundo en que aparecemos y aparecen los otros seres es siempre plural. Todos los animales están en constante devenir de sus otredades. eh, Animales humanos y no humanos, e incluso animales no biológicos, como las figuras. No ahondaré más en ello, pero para Haraway, incluso la figura de un perro engendrado por un tocón cubierto de musgo puede ser un perro que deviene con nosotros a través de nuestra vista, tacto, de su aparición en un ecosistema diverso. Los animales, en tanto seres que devienen con, son seres que dependen de una inter e intrarrelacionalidad que ven, que se relacionan, que actúan y que aparecen junto a otros seres, no solo en el plano físico, donde podemos acariciar el pelaje de nuestro perro o gato, sino también en planos ficcionales. Por ejemplo, cuando Derrida, en el animal que estoy siguiendo, habla del gato que lo mira en su casa, pero también retoma al gato de Alicia en el País de las Maravillas, o en el plano político y cultural para ejemplificar esto, siempre me gusta retomar una nota a pie de página que escribe Haraway en su texto cuando las especies se encuentran. Retomando apreciado, dice, en un manuscrito que me envió en agosto de 2016, Preciado escribía, producidos a finales del siglo XIX, los bulldogs franceses y las lesbianas coevolucionan de ser monstruos marginados a convertirse en criaturas de los medios y cuerpos de consumo pop y chic. Juntos inventan una forma de supervivencia y crean una estética de vida humana animal, pasando lentamente de zonas rojas a barrios de artistas hasta llegar a la televisión. Han ascendido juntos el edificio de la especie. Esta es una historia de reconocimiento mutuo, mutación, viaje y amor queer. La historia del bulldog francés y la de la trabajadora queer están ligadas a las transformaciones a las que dio origen la revolución industrial y la aparición de las sexualidades modernas. El feo rostro del perro, según los estándares de belleza convencionales, hace eco de la negación lésbica del canon heterosexual de belleza femenina. Su cuerpo musculoso y fuerte y su pequeño tamaño hicieron del mulús el compañero ideal de la flaneuse urbana, la escritora nómada y la prostituta. Cierro cita. La construcción de nuestra realidad se da siempre de forma plural. Afectamos el mundo en que comparecemos, así como debemos reconocer con humildad que nosotros también estamos siendo afectados por él. Y en este reconocimiento, mirar con la dignidad que se merecen a los seres que nos construyen como especies compañeras. Todo lo anterior es la base teórica que articula la ponencia, cómo introducir a los animales no humanos y su dignidad a la discusión para la paz. Yo respondería,
a través de la expansión de los límites de consideración de las subjetividades que influyen en la paz. Lo que planteo a partir de aquí son propuestas apoyadas en los conceptos de paz positiva y negativa de Galtung, de lo que yo considero ideal para esta aparición. En estos términos, paz positiva y negativa de Galtung se expresan el problema desde una concepción limitada, centrada en la ausencia de violencia directa, hacia una comprensión más eh, compleja que incorpora las condiciones estructurales y culturales que hacen posibles una vida digna. Tanto la paz positiva como la paz negativa implican siempre que no existe violencia directa. Su diferencia es, en cambio, un aspecto más estructural, menos visible. La paz negativa es una paz mínima, por así decirlo, que solo depende de la propia ausencia de violencia. Un estado que no se encuentra en conflicto armado ya es un estado en paz, pero si en este estado perseveran profundas desigualdades entre sujetos con estructuras culturales y sociales violentas que imposibilitan una dignidad plena para todos, entonces solo puede ser una paz negativa. La paz positiva debe asegurar la aparición de oportunidades para el correcto desarrollo de los sujetos y el reconocimiento de su dignidad. Galtung escribe: la paz sería un concepto extraño si no incluyera las relaciones entre géneros, razas, clases y familias, y si tampoco incluyera la violencia estructural, el sufrimiento masivo, lento y no intencionado causado por las estructuras económicas y políticas de explotación y represión, y se excluyera la ausencia de la violencia cultural que legitima la violencia directa y o la violencia estructural. A mi parecer, también es un concepto extraño si no incluye la relación entre especies y su dignidad y su sufrimiento. Quiero plantear la idea de que la mayoría de los animales que habitan en esta tierra no se encuentran ni siquiera en un tipo de paz, únicamente en violencias que las naves de ganadería de producción intensiva les pueden ofrecer. No hay paz en el extractivismo corporal que se hace de las ubres de las vacas, ni en la violencia física que sufren las gallinas al habitar espacios tan reducidos, viéndoles solo como carne o producto. Algunos podrían pensar en la producción de huevo de libre pastoreo o cualquier otro método de producción extensiva, que eso sería dignificarlos. Sin duda, pasar de un mundo que produce la mayoría de alimentos y productos de origen animal de forma intensiva a una producción únicamente extensiva sería un progreso sin lugar a dudas. Tal vez incluso llegarle a llamar a eso algún tipo de paz en tanta ausencia de violencia directa más que a la hora de su sacrificio. Pero ese no es el ideal para mí. Planteo la corriente liberacionista como fin último. Tal vez la mejor forma de concebir una paz positiva que incluya a los animales, porque no creo que ningún tipo de producción que tenga como fundamento la explotación de otras subjetividades debería ser el ideal a perseguir. Si aceptamos que los animales no humanos también son subjetividades merecedoras de reconocimiento y dignidad, entonces la construcción de una paz universal no puede plantearse sin tomar en cuenta su explotación y violencia. Eso sería todo. Aquí están mis citas. Y sí, gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Marcos. Es muy interesante lo que estás planteando y me parece muy pertinente para el marco de este congreso, bueno, de esta jornada, porque pones sobre la mesa algo que de alguna forma u otra ha aparecido de forma lateral a lo largo de las otras intervenciones, pero aquí lo pones de manera pues totalmente explícita, ¿no? La necesidad de incluir a la animalidad en las discusiones sobre la paz, ya que, insisto, aunque en varias mesas se ha mencionado esta tendencia que tenemos a pensar la paz únicamente en términos antropocéntricos, tu enfoque pues nos permite ir más allá de esa mención y abrir una discusión pues más profunda sobre qué implica realmente considerar a estos otros seres dentro del marco ético. Y cuando retomas esta idea de devenir con de Haraway, pues introduces esta dimensión relacional que complejiza esas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Porque no solo amplía quienes entran en el debate, sino también cuestiona cómo es que estamos entendiendo la noción de sujeto y las formas de convivencia que hacen posible o facilitan o habilitan la paz. Entonces,
yo creo que nos quedamos ahí con algunas preguntas que ya tendremos oportunidad de explorar, ¿no? Pienso que cambia cuando dejamos de pensar en el animal como categoría general y pensamos en animales concretos, en contextos específicos, y también cómo esto se puede traducir en prácticas políticas o incluso en la forma en la que comprendemos la paz positiva, ¿no? Dentro del marco que nos ofrece Galtung. Pero, insisto, ya tendremos oportunidad de conversar. Mientras tanto, pasaremos a la ponencia de Sergio Iván Rodríguez Tobar, quien es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente cursa también el 8º semestre de la licenciatura en Filosofía. Sus áreas de investigación se centran en la filosofía de la educación y la didáctica de la filosofía. Combina su formación con la práctica clínica particular e institucional con adolescentes, personas adultas y adultas mayores, además de coordinar talleres de activación mental, clubes de debate y clubes de lectura de carácter literario, filosófico y psicológico. Y en esta ocasión nos comparte su ponencia titulada La generación de parentesco contra el capitaloceno. Adelante. Gracias. Buenos días. Sí, o sea, me llamaba la atención que Marcos precisamente también hablaba de Donna Haraway, ¿no? Que precisamente es y es importante para hablar en estos tiempos tan volátiles en los que nos encontramos, en los que la vida en la Tierra se ha complicado bastante. Es nuestro único hogar, hasta donde sabemos el día de hoy. La Tierra es el único lugar donde podemos existir y coexistir, y eso es importante, que no estamos nosotros solos como humanidad, sino que también hay otros seres vivos que están con nosotros conviviendo, coexistiendo, y en relaciones muy complejas, que ahorita avanzaré un poquito más. Y pues bueno, eh, ya un poquito, el anterior ponente había hablado un poco de Donna Haraway, pero yo me voy a ir a una cuestión también de su libro, uno de los libros más famosos, además de donde habla del cyborg. Vamos a hablar principalmente ahorita de Seguir con el problema, que es uno de sus libros más contemporáneos y que tiene que ver bastante con esto que hablamos de sobre el cuidado del medio ambiente y sobre cómo establecer la paz, ¿no? Cuando dejemos de pensar solamente nosotros en nuestros complejos. Ahora sí, tiene que ver bastante con la toma de conciencia y el cuidado de nuestro único hogar, como lo mencionaba, que es el planeta Tierra. No estamos solos, no estamos solos, nos tiene que importar todo lo que hacemos, todas las acciones que tomamos, los seres vivos que afectamos. Es importante, bastante importante tomarlos en cuenta. Y ahorita me voy a agarrar solo a Haraway, pero voy a hablar de otras muchas más personas que también les importa saber de este tipo de situaciones, ¿no? Eh, pues bien, ahora podemos hablar, por ejemplo, yo he hablado en el título, menciono el capitaloceno. Es esta época o etapa de la vida de la Tierra, así como ha habido bastantes, mencionaba Marcos en Antropoceno, que muchos autores lo van a retomar. El capitaloceno también es una parte importante que por lo menos lleva unos 200, 300 años, donde el capitalismo se establece como medio de producción a nivel global. Entonces, todo lo que producimos, todo lo que se hace, todas las montañas y montañas y montañas de basura que se producen, están afectando a la biosfera, están afectando nuestra vida diaria, lo que hemos hablado, lo que sabemos sobre, por ejemplo, los microplásticos, o vas a la playa y de la nada, no sé, llevas tus pies en la arena y de repente sientes como a lo mejor hay una envoltura del 2012 de Doritos, de papas, sabritas, o la cintilla que le ponen a la Coca-Cola, y dices, no manches, es del Mundial 2010, pero es basura que se está ahí, que no se va, no se degrada,
y que está todo el tiempo, que nos olvidamos de ella, pero está ahí. Ahora, la propuesta de Haraway es el Tuluceno, basándose en una araña del sur de Nuevo México, en el desierto, que tiene una relación depredadora y también con sus presas, que no es de que se depredan porque sí, sino que solamente hay un establecimiento de un vínculo que tiene y cómo también esta araña teje sus propias redes, que las hace de manera tubular. Entonces, lo que propone Haraway con este tuluceno, porque la araña tiene un nombre científico que lo tiene que ver con este ser mítico de Lovecraft, que es Tulu. Entonces, cuando habla del tuluceno, es esta época donde podemos establecer relaciones con los seres vivos de una manera que ella llama parentesco, ¿no? Entonces, no solo el pariente es mi primo, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermana, quien sea, sino que establecer una relación de parentesco con otros seres vivos. Y entonces es cuando realiza, que es la parte final y la parte más interesante, la relación, esta fabulación especulativa, es decir, una posibilidad de salvar al planeta Tierra y a las relaciones, que mediante nuevas relaciones, que serían en este caso, en el Tuluceno, con otros seres vivos, ¿no? Entonces, es vivir con el cuidado y a aceptar el deterioro que hay de estas relaciones. En este caso, Haraway se va a enfocar en las mariposas, en las mariposas monarcas principalmente, pero ¿cómo sería rescatar a solo los seres vivos? Ahora, nos podemos ir hacia otro lugar, pues donde va a haber otras autoras muy interesantes, como lo puede ser Jane Bennett con su materia vibrante, ahí se enfoca en lo no vivo. ¿Qué pasa con las cosas que no están vivas? Con la basura, con lo que nos despojamos de esto, los residuos que dejamos. Es muy fácil, muchas veces es muy fácil nada más tirar la botella de agua cielo, la botella de cualquier cosa, y ya nos olvidamos totalmente de ella, pero esa botella sigue existiendo y hasta el día de hoy sigue. Y entonces a veces el tirar los residuos, ya ni siquiera el reciclaje, cómo es que las cosas llegan a ciertos lugares. Lo que dice Bennett es que las cosas no están como tal tan no vivas, vamos a decirlo así. Tienen una cierta vibración y tienen movimientos e interacciones entre nosotros a un nivel subatómico, ¿no? Está muy interesante. Y entonces, aquí es donde podríamos introducir la interacción de Karen Barat, donde la relación o esta relación de interacción es mediante, no es que estemos interactuando, tocando cosas y moviendo y diciendo, no, sino que ya hay una relación donde nosotros con los objetos tenemos un vínculo en las acciones que tenemos o en la relación misma, y de esa manera nos podemos llegar a conocer, al igual que somos actantes o somos partícipes de relaciones muy complejas donde interaccionamos con el medio, que la relación se da por el mismo. Entonces, por último, hay una relación muy intrínseca entre nosotros como seres vivos, seres no vivos, seres que ya perecieron, diferentes relaciones que tenemos a partir de lo que creamos, de lo que hacemos, de lo que modificamos, de todo, 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 todo. Entonces, nada más, si tenemos un vínculo humanitario, interdependiente, que esto es lo que explorará Joan Tronto, en estas relaciones que tenemos uno con el otro, ¿por qué no extenderlas, como dice Haraway, ¿no? Buscar este objetivo de un establecimiento de ver no solo por nuestros intereses, no solo por los intereses a lo mejor de un país, a lo mejor de
de una idea, de ideales humanos, sino que zafarnos totalmente de estos vínculos humanos y relacionarnos con nuestro medio, pero nuestro medio total, ¿no? No solo como Haraway lo propone con seres vivos, con plantas, con hongos, con bacterias, con organismos más grandes como animales, sino que también relacionarnos con lo que hacemos, con nuestras acciones y comenzar a tener como precisamente lo dice esta Haraway, una responsibility, ¿no? Response de respuesta, ability, capacidad de respuesta a lo que nosotros podemos generar, fomentar, crear, modificar. Y creo que esto es importantísimo. Precisamente, la clase de ayer, a lo mejor les comparto, estamos viendo a una teórica, vamos, yo supongo que feminista, australiana, que se llama Patricia McCormack, que habla del manifiesto ahumano. No significa que sea antihumano, sino donde nosotros nos quitamos el humanismo, se desfasa y se quita al humano del centro y comenzamos a pensar en los demás. Comenzamos en la otredad y esa otredad que abarca animales y cosas, ¿no? Entonces, todas nuestras acciones, todo lo que hagamos, tiene una responsabilidad de por medio. Creo que es brutalmente importante el hecho de que tengamos la capacidad de respuesta, tengamos la capacidad de hacernos responsables de lo que nos compete y de lo que hacemos. Nuestras acciones son sumamente importantes, además de hacer estas relaciones, o sea, el reutilizar las cosas, el no tirar tanta basura, el proteger el medio ambiente, el respetar la vida y también pensar más allá de nosotros mismos y pensar en lo que podemos hacer con no solo los seres vivos, sino con las acciones que tenemos con las cosas que ya no utilizamos. Creo que eso es bastante importante y pues hasta aquí sería mi presentación. Muchísimas gracias. Ahora se agrega una nueva dimensión, ¿no? Que es interesante, no solo como bien mencionabas los seres vivos o los animales no humanos, sino también me parece muy interesante esta perspectiva de pensar en la basura, que como bien mencionabas, pues ya está en todos lados y no desaparece por el simple hecho de que la ignoremos o hagamos de cuenta que no está ocurriendo, ¿no? Y cómo eso al final del día entreteje cómo construimos la paz, porque al final del día esta paz a la que aspiramos, pues no podemos alcanzarla o lograrla o acercarnos a ella si seguimos como desplazando estas responsabilidades hacia otras áreas, ¿no? Como si no existieran. Bueno, pues quisiera invitar a la audiencia, porque ha llegado el momento de hacer las participaciones y contribuciones. Si hay alguien que está dentro de la sesión de Zoom y quiere participar, les invito a que levanten la mano o a quienes nos están viendo a través de la página de Facebook, en la transmisión en vivo, pues que nos compartan sus preguntas y y estoy segura que nuestros ponentes estarán muy contentos de responderlas. Y mientras se animan, me gustaría aprovechar y comenzar a hacer una pregunta para ambos, porque yo creo que están totalmente interconectadas sus participaciones. Y es un poco la pregunta que hacía en la sesión que terminó al principio, ¿no? Y es, ¿cómo ustedes creen que podamos traducir esto, estas perspectivas que ustedes trajeron bastante enriquecedoras, a quizás acciones prácticas para poder comenzar a construir la paz desde estas perspectivas? Ok, ¿podría repetirme la primera parte? Sí. ¿Cómo piensan que podríamos traducir esto que acaban de proponer o estas perspectivas que acaban de compartir con nosotros? ¿Cómo las podríamos traducir en prácticas o acciones puntuales
para comenzar desde esta perspectiva a construir la paz? Ah, bueno, pues ya aprovechando que tengo yo el micrófono abierto, si quieren empiezo. Este, es interesante cómo lo plantea Haraway, en especial en esta introducción de cuando las especies se encuentran, porque ella afirma que este reconocimiento que se da hacia los animales, no, sí, hacia los animales, este, como especies compañeras, no se basa únicamente en acciones específicas. Ella, por ejemplo, habla de cómo muchos académicos que se centran en biología o en veterinaria, eh, tratan al animal para, como un método de recabar información, ¿no? Como una fuente. No ven, por ejemplo, al animal que están curando como animal digno de una vida, que merece ser vivida, con capacidad de sentir y pensar, sino más como un sujeto al que deben curar, bueno, sí, una cosa que deben como reparar y que tienen ciertos conocimientos para arreglarlo. Entonces, eh, a mi parecer, y esto eh, se conecta mucho con lo que he estado haciendo con mi proyecto de investigación, no basta solo en ciertas eh, como actividades específicas para reconocer a los animales, por ejemplo, sino en ciertas actitudes de reconocimiento que articulan nuevas formas de entretejer y ver este devenir con del que habla Haraway. Muchas gracias. Ah, No ok. sé si también Sergio quieras responder. Justo cuando planteaste la pregunta, yo pensaba en una de las críticas que se les hace mucho a Donna Haraway, ¿no? Que no propone mucho o que no propone, más allá de esta fabulación especulativa, una posible solución a estas posibilidades de construcción. Creo que la fabulación especulativa nada más es como poner el pie de casa, pero falta la construcción. Y creo que lo que importa ahí es el cambio de conciencia y el establecimiento de una relación sobre lo que sucede alrededor del mundo, ¿no? O sea, no centrarnos en asuntos políticos o en asuntos que son meramente banales sobre la tierra, sobre el cuidado y esforzarnos por mantener un vínculo pacífico con las especies de diferentes formas, ¿no? Si nosotros, o sea, entre nosotros para empezar, o sea, entre seres humanos con seres humanos, por país, nacionalidad, idioma, todo eso, ahora trasladarlo a especies, a cuidado, ¿no? O sea, el cuidado que tenemos que tener sobre los seres vivos y lo que hacemos con nuestros residuos o lo que sucede con los objetos no vivos, ¿no? Entonces creo que para establecer la paz tendría que haber, como lo menciona Haraway, y una toma de conciencia y una capacidad de respuesta ante lo que ya hemos hecho por lo menos durante los últimos 3 siglos, ¿no? Creo que hay preguntas de la doctora Ángela y de Nuria González. Sí, también tenemos aquí ya las manitas levantadas. Eh, Creo que Nuria fue la primera en levantar la mano, si no me equivoco. Y sí, creo que sí. Y la doctora Ángela está haciendo un comentario en el chat que quiere felicitar a ambos por traer a la mesa la discusión y la necesidad de incluir al resto de especies animales y al resto de actantes. Y tiene una pregunta para Sergio. Bueno, después de Nuria. Ok, perfecto. Entonces, Nuria, adelante. Súper, muchas gracias. Mi pregunta va dirigida en concreto para Marcos. En particular, yo quería preguntar, y creo que en línea con también lo que tú planteabas, Fer, ¿no? Como esta propuesta, como ética, camino a la paz, también dialoga o responde
se sitúa, cómo se posiciona frente a los choques o conflicto de posturas que suele haber, por ejemplo, entre los como campos que se denominan como la ética de animales no humanos y la ética ecocéntrica o ecológica, ¿no? Es decir, como en estos casos en donde, por ejemplo, desde una perspectiva ecocéntrica, pues se argumenta a favor de la extracción de ciertas especies que se denominan como invasoras. No lo sé, como el ejemplo quizás ahora más concreto es lo que está pasando en Colombia con los hipopótamos, los conocidos hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Y que hay como toda una discusión en torno hacia en qué contextos deben ser relocalizados, o si incluso pues hay quien ha propuesto como una medida que se denomina, ¿no?, como eutanasia políticamente. Y pues en ese sentido entra muchas veces en conflicto, ¿no?, con las propuestas de los estudios de la ética de animales no humanos. Y pues parece que esas posiciones no encuentran una resolución como tan clara. Y yo quería preguntarte, como desde tu perspectiva, cómo es que este aparato crítico y lo que tú desarrollas a partir de este aparato crítico responde a este dilema. Ok, es una pregunta bastante compleja porque tiene detrás de sí décadas de discusiones, la verdad. No tengo una respuesta del todo clara. Eh, Más que nada, en el caso de los hipopótamos de Escobar, siento que, eh, por ejemplo, desde el utilitarismo se podría afirmar que la mejor opción sería, pues sí, justamente una eutanasia rápida y eficaz, que, que es preferible a que sean regresados a, o más bien que sean transportados a un ecosistema en el que puedan seguir como haciendo daño. Eh, y justo eso es una de las críticas que más se le hacen como al utilitarismo, ¿no? Esta percepción de que de ciertos sujetos pueden ser sacrificables a favor de un beneficio mayor. Y la verdad, sí, yo tengo mis propios conflictos internos acerca de eso, porque claramente no es mi ideal que animales sean sacrificados, pero también situándolo en la, en, también hay que situar a veces en condiciones materiales muy específicas y siento que no tengo la respuesta específicamente para el caso de Pablo Escobar. Como que sale eh, de mis propios conflictos. Pero sí estoy al tanto de eh, estas discusiones que hacen entre eh, el- las discusiones acerca del ecosistema y de los animales. Y creo que muchas veces está esta percepción de eh, que la mayoría de estudios biologicistas se centran en eh, sí, estudios a favor del ecosistema. Eh, pero como te repito, no tengo una respuesta del todo clara, la verdad. Entonces, siento que es como eh, ver en cada caso situado. Muchas gracias, Marcos. Sí, yo, bueno, desde mi perspectiva y con lo que hasta ahora hemos revisado, incluso en las sesiones, pues es que justo la bioética interviene de manera deliberativa para justo revisar caso por caso, ¿no? Porque creo que este tipo de casos, cada uno tiene su nivel de complejidad, su propio contexto y bueno, ahí necesitaríamos pues esta perspectiva interdisciplinar
en donde pudiésemos llegar a una deliberación que no necesariamente siempre es como la respuesta correcta o la única verdad. Y bueno, quiero poner acá la pregunta que dejó la doctora Ávila y dice, Sergio, ¿podrías desarrollar lo que implicaría entender el cuidado como lo entienden Joan Cetronto y o la doctora Irene Cummins Mingol como la interacción estructurante de la paz? Pues bien, me quedé pensando en lo de los hipopótamos. A ver si al final puedo hacer un comentario sobre los hipopótamos. Pero yo creo que es muy interesante el cómo podemos ir anudando las dos perspectivas, tanto la de Tronto como la de Cummins, en relación a esta búsqueda, no solo una cuestión democrática, como lo menciona Tronto, sino también en una cuestión de relaciones como lo plantearía Cummins, esta relación que no solo rebasaría lo humano, sino que ya estaría buscando esa otredad más allá de en seres vivos. Y claro que la interacción, bueno, sí, la interacción que sería vincular a nosotros mismos en las acciones que tomamos respecto a otros seres vivos, a otros objetos que tenemos, ¿no? Creo que lo mencionaba Marco sobre la ética animal. A veces, muchas veces no va a ir un animal a pedir sus derechos, ¿no? Nosotros somos quienes damos esas clases de acepciones, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener un cuidado más extendido hacia otros seres y tomarlo realmente en serio, ¿no? Creo que es importante el aceptar o el vincularnos con los otros y que no somos más o menos personas o que no nos hace menos el vincularnos y entender a los otros seres vivos. Ahora, yo me gustaría pensar que, por ejemplo, en el caso de Tronto y de Irene Cummins, pues creo que hay que, bueno, en tanto un poco barat con la interacción. Ah, bueno, hay una pregunta más. Creo que hay una parte interesante eh, sobre Barat de que se borra la barrera entre naturaleza y cultura. Ah, ok. La naturaleza y cultura. O sea, no somos seres totalmente culturales y desapegados de la naturaleza. Vivimos en un ambiente natural y estamos vinculados totalmente. Tampoco me quiero ir a un lugar, por ejemplo, Peter Sloterdijk con normas para el parque humano, donde nos dice, a mí, bueno, yo lo que saco aquí hermenéuticamente de ese texto, que me parece muy, 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 muy interesante, y no lo había pensado, es de que las ciudades, los poblados, son jaulas, son barreras de concreto, son castillos, vamos a llamarlo así, para que la humanidad pueda desarrollarse fuera de la naturaleza. Entonces, el perder el temor a la naturaleza o el temer que nos pueda afectar o querer incluso algo peor, querer controlarla, sería creo que lo más antipacífico y lo más amoroso o antivinculatorio el querer dominar a otros, no solo entre humanos, sino que querer dominar a nuestros animales de compañía, a otros tipos de animales y sobre todo a otros tipos de, pues sí, querer tener el control cuando la vida no es así. Listo. Creo que te había una pregunta más.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues la persona que tiene levantada la mano es Rick, adelante. Siempre aparezco como aula 2, perdón, es que estoy aquí en la parte técnica. Eh, Muy interesantes ambas presentaciones. Yo tengo una pregunta para ambos, quien guste responder, quien guste cooperar con el análisis, lo agradecería mucho, que es acerca hay discusiones acerca de cómo categorizar el tiempo geológico en el que vivimos, ¿no? Que si antropoceno, que si tuluceno, que si capitaloceno, y entiendo como las derivaciones políticas que tiene cada una de esas propuestas, ¿no? Porque nos plantean en una misión distinta, digamos, pero a mí, por ejemplo, la de capitaloceno me resuena mucho porque siento que plantea el capital no como un fenómeno social o como un modelo de producción, sino como un fenómeno material o que deriva en materialidad, en el que esa materialidad también es capaz de modelar la subjetividad humana. O sea, el capital deja de verse como un ente abstracto y empieza a comprenderse como un fenómeno que forma parte de cómo se está organizando el mundo y el mismo devenir humano, ¿no? O sea, el devenir, este proceso constante de rebasamiento de fronteras o de cambios de entidades, pues el humano de hoy no es igual al de hace, pues, ni siquiera 20 años, ¿no? Y tiene que ver, pues, con muchos fenómenos derivados de la acumulación de capital y la búsqueda constante de su reproducción. Bueno, sobre eso me interesa mucho cómo lo vislumbran con los análisis o con la aproximación que están haciendo. Por ejemplo, eh, cómo, o sea, siento que esto lo que hace es quitarnos un poco la inocencia de que el capital es algo que solo es de economía. Y más bien es un fenómeno que está dentro de nosotros, o sea, está en mis células, ¿no? En el momento de que la tecnología que yo respiro, sea mediante un motor, una pastilla, lo que sea, pues llega directo a mi torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes dibujan esta interacción con el capital y cómo creen que deberíamos empezar a entenderlo en términos de interacción interplanetaria? Y bueno, esa más o menos es como la pregunta. ¿Quieren que empiece yo? Sí, por favor. Ok, este, mm, me parece interesante. Es cierto y me llamó la atención algo que dijiste, que eh, hay que dejar de ver este concepto o esta estructura del capitalismo solamente como de forma ingenua que únicamente atraviesa horizontes económicos y que ha llegado hasta nuevos puntos culturales, políticos, sociales. Y me gustó mucho un ejemplo que diste de la pastilla, eh, porque justo es algo con lo que siento que Haraway estaría hasta cierto punto como de acuerdo en eh, la construcción de lo que somos. Sí tiene, obviamente, eh, afectos eh, del mundo externo que se representan en lo que estamos continuamente siendo. Por ejemplo, trayéndolo un poco a mi tema, eh, ella hace esta cita de eh, eh, el yo siempre es un devenir en nosotros. En ese sentido, también podríamos decir que el yo siempre deviene siendo en las estructuras que nos articulan, ¿no? Como el capitalismo, el antropoceno, y esto no como estructuras fijas y determinadas que convienen en absolutas, sino como este, modelos plurales que son ficciones y figuras que pueden ser moldeadas
a través de esta propia interrelación. Entonces, sí, yo lo dejaría así, como que su lugar no es solamente desde donde aparece, sino también a través de las relaciones en las que comparecen y que nos afectan. Bueno, yo respondería, me llamó mucho la atención como dices, ¿no? No solo es un modelo económico, sino es una manera de modelar la subjetividad humana. Y pues veámoslo así, ¿no? O sea, a partir de bienes materiales, a partir de un modelo económico, a partir de este, una perspectiva distinta, cómo las personas a lo largo del tiempo hasta el día de hoy podemos observar que lo que les importa es generar o tener o vivir en un mundo capitalista, cómo se han moldeado las sociedades a partir de que si vemos otra posibilidad de un mundo donde si vemos si no le, si le quitamos el precio a las cosas, el costo a las cosas, nos puede dar pavor, ¿no? O algo gratis, ya no lo queremos ver gratis, o algo, no sé, todos queremos pagar por algo, ¿no? En cierto momento, por ejemplo, estas personas que se sienten incómodas, a lo mejor de, no sé, de no poder tener el último iPhone, el último modelo de estos teléfonos inteligentes que hacen exactamente lo mismo que cualquier otro teléfono, pero tiene mejor cámara, es que la cámara de los iPhones es mejor, es que todo esto, pero cómo su personalidad gira en torno a que tengo que tener el nuevo teléfono y me voy a endeudar y voy a terminar de pagar de aquí a un año para volver a comprar otro teléfono que ahora supere al teléfono que tengo ahora y el de antes lo voy a revender y que no sé qué, y todo en un afán verdadero de darnos una especie, yo creo que de estatus y que al final son cosas desechables, ¿no? O sea, la humanidad ha tratado de replicar a la naturaleza, pero solo que la naturaleza tiene un proceso, mientras que en lo humano se hace desechable y no es de que se degrade biológicamente por el aire, por el agua, por la tierra, por otros microorganismos, por los mismos organismos, sino que siempre este, estamos constantemente generando o posibilitando tecnologías que no pueden degradarse en un tiempo corto. Y entonces creo que este estilo de vida es lo que nos viene perjudicando en cómo mostramos esa subjetividad, ¿no? Y cómo también nos lo inyectamos, ¿no? De cierta manera. En el momento en el que originalmente vamos a pensar lo que era como una especie de modelo económico o un juego, este juego ya nos tiene tan involucrados que ya le debemos a todos, ¿no? O sea, de facto tenemos deudas, aunque digamos, no, tengo la tarjeta de crédito ahí al 100, debemos cosas, ¿no? Entonces, hay algo que el juego ya se descontroló y todo el mundo le debe a todos, ¿no? Y vivimos en ese juego donde siempre vamos a perder. O sea, las personas que, pues, yo creo que no hay aquí un multimillonario entre nosotros, pero, o a lo mejor sí, me puedo equivocar, pero siempre vamos a perder ese juego. No tenemos acceso al 60% de la riqueza del mundo, mientras el 1% tiene acceso al 40% de la riqueza del mundo. ¿Y qué hacen con ello? Y cómo lo aprovechan y cómo lo hacen. O sea, no tenemos ni idea de cómo nos afecta y cómo nos vemos afectados por estas personas. Me acordaba ahorita que mencionaba lo de la pastilla cuando en la pandemia daban la noticia de que Carlos Slim le dio dinero a AstraZeneca para que haga las vacunas para los mexicanos. No creo, no creo sinceramente. No creo que lo haya hecho con buenas intenciones. Era un negocio.
era un negocio al final del día y le iban a pagar. Él tenía influencia en AstraZeneca, él tenía acciones en AstraZeneca, evidentemente, ¿qué vacuna nos van a poner en México? AstraZeneca. Al principio era la otra, la Pfizer, y ahora es AstraZeneca. ¿Por qué nos pusieron AstraZeneca? Porque tienen que comprarle a Carlos Slim, regresar el favor que hizo de meter dinero en la investigación, ¿no? Creo que hasta la farmacéutica, la medicina, todo está influido por un capitalismo, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por sus participaciones. Acá dicen que sí, lo hizo para Sí, justificar impuestos también. Digo, yo creo que esta conversación daría para muchísimo más, pero ya estamos sobre el tiempo, así que lo único que me resta es agradecer a todos y todas por sus participaciones y por supuesto a nuestros ponentes pues, por sus interesantes intervenciones. Y no se pierdan la conferencia magistral de clausura que ocurrirá a continuación, la cual lleva por nombre Deshumanización como descuido hacia un paradigma civilizatorio basado en el cuidado, impartida por la doctora Irene Cummins Mingol. Así que muchas gracias y seguimos aquí en este cierre de toda esta gran jornada.